Bueno, muchachos, vamos a ver entonces el tema para el último reto. Es similar a los anteriores. Lo que pasa es que aquí ya no vamos a utilizar a trabajar en consola con un menú, sino con un JFrame, con un entorno gráfico. Entonces, primero que todo voy a crear un proyecto. Lo voy a llamar reto. Sí, lo voy a llamar reto. Ustedes lo pueden llamar como quieran. Recuerden borrar acá que nos quede igual acá y acá. Bueno, aquí le puse mayúscula porque es la clase o el proyecto, aunque lo puedo poner en minúscula. No hay lío ahí con eso. Ahora, al crear el proyecto, entonces vamos a hacer lo siguiente. Miren, voy a preparar todo el entorno para trabajar con una base de datos. Entonces lo voy a hacer paso a paso para que ustedes lo tengan de guía. ¿Sí? Recuerden que al crear el proyecto reto, se me crea una carpeta en la carpeta de NetBeans Projects. Entonces, allá dentro de esa carpeta, si yo vengo acá a NetBeans Projects, debe haber una carpeta que se llame reto. Acá está, mírenla. Y acá adentro tenemos esto. Pero acá adentro vamos a crear la base de datos. Entonces voy a abrir el DB Browser por SQLite. Voy a crear una nueva base de datos. Le digo que lo cree en esa carpeta. En esa carpeta reto. Y le voy a poner un nombre que se va a llamar, por ejemplo, tienda.db. Tienda.db. Vamos a trabajar con el mismo del último ejercicio que trabajamos de productos. Voy a guardar, cancelo acá. Vamos a crear la tabla desde aquí con SQL. Donde le vamos a decir simplemente el código del producto va a ser un integer y va a ser llave primaria, primary key, coma. Esto lo hemos hecho varias veces. La descripción del producto, la unidad de medida, que va a ser libra, litro, kilo, gramo, no sé, unidad, la categoría, también va a ser un texto por ahora, y el precio vamos a poner un integer. Entonces con esto creamos la estructura de la tabla. Lo ejecutamos y le damos acá donde dice Write Changes para que ya nos quede nuestra tabla productos acá. Miren que tiene la llavecita de llave primaria, y ya podríamos trabajar con esta base de datos que se llama tienda.db. Fíjense acá en la parte superior, se llama tienda.db y está en la carpeta reto, que está dentro de la carpeta NetBeans Projects. Entonces esto sería lo primero que haríamos. Voy a cerrar. Ya no vamos a necesitar, miren que ya tenemos acá nuestra base de datos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a traer la clase conexión que ya la creamos en proyectos anteriores. Entonces, por ejemplo, en este voy a traer acá esta clase conexión, le digo clic derecho copiar, me vengo a mi proyecto reto, en default package, clic derecho, paste y refactor copy. Simplemente le damos refactor y ya vamos a tener acá nuestra clase conexión. Si nos fijamos, se llama igual, el ejercicio anterior también lo llamamos tienda.db, entonces no hay que modificar absolutamente nada, solo lo importamos y ya. Ya podemos cerrar esto. Ya tenemos la clase conexión. ¿Qué nos falta? Importar la librería. Solo tenemos en librerías el JDK. Entonces en Libraries le damos clic derecho, Add Jar Folder, y buscamos donde tengamos descargada la librería, donde la hayamos descargado. ¿Sí? Ustedes buscan en dónde la descargaron. Yo voy a buscar por acá, a ver dónde está. Tal vez eran descargas. Acá está SQLite JDBC, .jar. Abro ese y ya tenemos acá en la parte superior izquierda SQLite JDBC y el JDK, pues, que normalmente debe estar funcionando. Entonces,
¿Cuál es el proceso? Creamos el proyecto, luego vamos y creamos la base de datos dentro de la misma carpeta que se acaba de crear, reto. Traemos la clase conexión, importamos la librería jar y ya estamos listos para trabajar. Entonces ahora vamos a empezar a trabajar. En esta default package, que es una carpetica, que está acá, vamos a darle clic derecho, new, y por ahora vamos a trabajar con un JFrame Form. ¿Sí? Con este vamos a trabajar. Y lo llamamos, por ejemplo, podemos llamarlo ventana principal o ventana o como lo queramos llamar. Lo voy a llamar FRM porque es un frame y lo voy a llamar productos. FRM productos, recuerden el camel case, este P debe ser mayúscula y lo voy a llamar FRM productos. El FRM es porque es un frame. Listo, esto nos carga nos cambia el entorno y tenemos una ventanita acá. Esto lo muestra gris, pero al ejecutarlo lo va a mostrar pues gris oscuro, lo va a mostrar gris claro, porque aquí lo que tengo es el entorno de desarrollo, lo tengo en modo oscuro. Pero al ejecutarlo no lo va a mostrar de este color, sino el color que él trae por defecto. Todo eso lo podemos modificar. ¿Qué vamos a hacer nosotros acá? Vamos a crear con labels. Miren, acá en la parte donde dice Swing Controls, acá al lado derecho, si no está desplegado, le damos acá donde dice Swing Controls. Y aquí vamos a trabajar. En esta clase vamos a trabajar solo con estos elementos. Tenemos el label, que es para mostrar información. Simplemente con F2 podemos modificar. Le ponemos un título por acá, productos. ¿Sí? Lo podemos ampliar el tamaño. Y en fuente, acá al lado derecho, inferior derecho, acá abajo, se puede trabajar o le damos clic derecho, propiedades. Nos carga esta ventana que va a coincidir con las propiedades que hay acá al lado derecho. Entonces, si a usted no le carga al lado derecho, pues mejor denle clic derecho, propiedades, y vamos a ver esto. Hay una propiedad que se llama font, que es la fuente, que es el tipo de letra. Le damos a los tres punticos, miren, a estos tres punticos, y le voy a decir tamaño 24, negrilla y ok. Entonces ya tengo ahí el título de mi frame. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a traer unos labels. Este label va a decir código. Va a haber un text field, mírenlo, un text field, campo de texto, que es para capturar datos. Vamos a hacer un formulario para capturar datos y guardarlos en la base de datos. También nos va a servir luego para editar, para modificarlos. Yo acá lo que suelo hacer es, al insertar el text field, le presiono F2, le doy suprimir para borrar el texto que hay dentro y le doy enter. Usted lo puede hacer de otra forma. Puede venir aquí a las propiedades, al lado derecho, y donde dice text, borrarlo, ¿no? Lo puede hacer también así. Yo lo hago simplemente presionando F2. Entonces aquí va a estar el código del producto. Listo. ¿Qué más necesitamos? Pues un label por cada campo de la tabla. El otro se llama descripción. Y ya se nos empieza a mover todos estos cosas. Entonces, para que esto no se mueva y sea más fácil de trabajar, nunca va a ser muy amigable, pero sí podemos hacer que sea menos complicado, que esto no se mueva tanto. Al formulario, o sea, acá no sobre ningún objeto de esto, sino sobre el frame, clic derecho, le damos set layout y le damos diseño libre, free design. Eso parece que no hiciera nada, pero lo que hace es que nos deja trabajar más fácil estos elementos que tenemos acá. Voy a traer otro label. Primero traemos otro text field. Este text field acá. Hago lo mismo, F2, suprimir, enter. Y le pongo el tamaño como lo quiera acomodar. La descripción es más grande, entonces lo puedo hacer más grande. Otro label. Este va a ser la unidad de medida. Sí, la unidad. Lo voy a hacer con un text field, pero ahora al final, cuando hagamos todo esto, se los voy a enseñar a hacer de otra forma. Lo voy a modificar para que lo vean de una forma más chévere, más profesional, digamos. La unidad, que nos falta, la categoría.
la categoría y traemos otro text field. F2, suprimir, enter, ampliamos la categoría. También lo vamos a modificar ahora al final, más adelante. Vamos a ver cómo acomodamos estos elementos. Listo, ahí van quedando más o menos. Y el último va a ser el precio. Otro text field. Que va a guardar el precio. Voy a ir guardando y vamos a meter un botón. Acá está el botón, miren. Botón, que es el botón que nos va a hacer algo. En este caso, le doy F2. Digo que este botón lo que va a hacer es guardar. Y entonces este botoncito nos va a servir para guardar los datos que metamos acá. Cuando le demos a este botón guardar, va a abrir la base de datos, va a guardar esos datos y va a cerrar la base de datos. Eso es lo primero que vamos a hacer. Este es el ejemplo más básico, ¿listo? Luego avanzamos con un tema más complejo. Ahora, para que este frame, si se dan cuenta, fíjense, voy a abrir reto Java. Este reto, esta es la clase principal. Fíjense que acá tiene dos pestañitas, Source y History. En cambio, el formulario productos tiene tres, Source, Design y History. Miren que tiene fuente, que es el código, y el diseño. Si vamos a Source, nos damos cuenta que FRM productos es una clase. O sea que debo crear objetos o puedo crear objetos de esta clase. Y esto extiende, esto es herencia de Javax, Swing, JFrame, JFrame. Entonces lo que vamos a hacer en el proyecto principal acá, en la clase principal, es simplemente, lo podemos hacer de dos formas, lo voy a hacer de la forma más, tiene dos líneas, hay otra forma de hacerlo en una sola línea de código, pero les queda más claro si lo hacemos en dos. Yo le voy a decir, de la clase FRM productos voy a crear un objeto que se va a llamar FP, formulario productos, y le digo igual a new FRM productos. Simplemente estoy creando un objeto. Esto lo hemos hecho muchas veces. Estoy creando un objeto que se llama FP de formulario productos o frame productos de esta clase, que es esta clase que estamos viendo acá. ¿Qué hago luego? ¿Qué hago luego acá? Le digo que FP, que es el objeto, punto set visible true, que se haga visible. Eso es todo lo que necesitamos en la clase principal para que al ejecutarlo, cuando yo ejecute este proyecto, el proyecto, aunque tiene varios archivos, mire, tiene conexión, FRM productos y reto Java, él va a buscar el que se llama igual al proyecto, que se llama reto, y en él va a buscar un método que se llama main. O sea que al ejecutar el proyecto, él va a venir a esta clase y va a ejecutar este método. Cuando lo ejecute, miren lo que va a suceder. Nos carga en pantalla el formulario que acabamos de crear. Miren, el botón no hace nada todavía porque no lo hemos programado, y estos campos pues puedo escribir, pero todavía no hace nada. Simplemente estamos viendo el diseño y cómo abrir el formulario. Porque si nosotros no hacemos esto, miren, si nosotros no hacemos esto y ejecutamos el proyecto se ejecuta correctamente. Miren acá en verde, ejecutado o creado, construido satisfactoriamente, pero no hizo nada, nunca abrió este formulario que quiero abrir. Entonces por eso es que metemos estas líneas de código para que cuando se ejecute el proyecto automáticamente abra ese formulario. Entonces esta clase reto.java, no le vamos a hacer nada más, solo vamos a hacer que abra el formulario. Todo lo vamos a trabajar acá. Aquí podríamos también borrar código generado automáticamente. ¿Sí? Y si se dan cuenta, la numeración viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 105, 100. Miren que se salta. ¿Por qué? Dice código generado. Ese código, todo este código que generó automáticamente, es todos estos elementos que fuimos metiendo acá. Todo esto que fuimos arrastrando se va creando en el código automáticamente. Nosotros podemos, si usamos otro entorno de desarrollo como Eclipse, todo este código lo hacemos desde cero, ¿sí?
creamos todos estos elementos así, creando objetos desde cero, y los vamos asignando los datos y asignando la ubicación, etcétera, ¿sí? Las coordenadas donde queremos que se ubique. Lo podemos hacer solo con código. Nosotros estamos aprovechando esta herramienta de NetBeans que nos permite hacer esto mucho más amigable. Entonces miren, le voy a dar doble clic a este botón que se llama guardar, y él me va a traer acá y me dice private o void JButton 1, se llama JButton 1 ese botón, y aquí voy a agregar todos los elementos o todo el código que quiero que ejecute ese botón. Pero resulta que cuando tengo muchos botones me va a quedar difícil saber cuál es el botón 1, cuál es el 2, el 3, el 5, el 15. Entonces lo mejor es cambiarle los nombres a estos elementos para poder trabajar más fácil dentro del código. Por ejemplo, este elemento que es un botón, le voy a dar clic derecho y le digo cambiar nombre de la variable. Miren la segunda opción, change variable name, cambiar nombre. Y por convención se suele usar, si es un botón, btn, ¿sí? Lo voy a ampliar para que lo vean. Si es un botón, btn, y como lo que hace guardar, entonces guardar, btn guardar. En mi código, cuando yo me encuentre donde diga btn guardar, yo ya sé que estoy hablando, que esa parte del código es del botón guardar. Esta G debe ser mayúscula, no es obligatorio, si yo la hago minúscula funciona, pero por convención de camel case úsenla en mayúscula. Entonces btn guardar se llama este botón. Ahora si yo voy al código, miren que el código dice btn guardar action performed, que es el evento cuando le dé clic a ese botón. Vamos a renombrar todos estos elementos, y como son text field, son campos de texto, le voy a dar al primero, a código, clic derecho, cambiar nombre de la variable, y la convención es usar txt y lo que contiene código, txt código. Miren, este va a ser, este ya no se llama jtextfield1, miren cómo se llama este man. Al segundo le voy a decir clic derecho y miren cómo se llama jtextfield2. No, este lo vamos a llamar txt descripción. Al siguiente, pues txt unidad, cambiar nombre, txt unidad. A este ya lo voy a alejar. A este le digo txt categoría, y a este último txt precio. Listo, ya tengo todo preparado para que es capturar estos datos y guardarlos, ¿sí? Para capturar estos datos y guardarlos. Entonces voy a darle doble clic a este botón. ¿Qué voy a hacer dentro de ese botón? Voy a crear unas variables. Por ejemplo, de tipo entero código, que va a ser igual al dato que está acá metido. O sea, cuando le doy a este botón, cojo este dato que está en este campo de texto que se llama txt código y lo voy a guardar en esta variable que se llama código. Como todos los datos que están capturados acá se capturan como string, necesito para código y precio, que son int en la base de datos, convertirlos a int. Eso vamos a hacer. Entonces le voy a decir el integer, esto lo hemos visto, .parseInt, ¿de quién? De txt código .getText. Esta es la línea, miren. Creo una variable que se llama código y guardo lo que esté en txt código .getText, me obtiene el texto que esté ahí, lo convierto a entero y lo guardo en esta variable código. Hago lo mismo con los demás. Creo un string que se llama descripción y le digo que sea igual a txt descripción.getText. ¿Sí ven? Aquí no necesita el interparseInt. ¿Por qué? Porque descripción es string. Entonces este se captura como string. Lo mismo hago con precio, con unidad, txt unidad, con categoría
txt categoría, que es el dato que tengo allá metido, y el de precio, pues simplemente repito el de arriba, porque si es un int. Ahora si van a trabajar long, pues le ponen long, tipo long. El integer parsing de txt precio .getText. ¿Qué hice? Si yo ejecuto el programa, él me va a cargar este formulario. Los datos que yo meta en este formulario, cuando le dé guardar, me los va a capturar y me los va a guardar en unas variables, en estas variables. ¿Qué vamos a hacer con esas variables? Vamos a hacer un insert into en la tabla productos con estos datos que tenemos acá. Ahora, en el proyecto anterior nosotros vimos cómo guardábamos. Entonces vamos a aprovechar ese código del método guardar. Miren lo que acá está. Acá está el método guardar. Entonces voy a coger todo esto, lo copio y me lo voy a llevar para acá, para el botón guardar. ¿Sí? Tenemos estas variables. Ahora simplemente voy a pegar acá el código y vamos a ver. Me dice que hay que importar estas librerías. Le digo, perfecto, impórtelas. O sea que acá arriba ya deben estar importadas las librerías. Mírelas. Nos falta importar de pronto, ahí está importada la Scanner, pero Scanner no la vamos a usar acá. Acá no vamos a usar Scanner, miren. Ingrese la descripción, ingrese la unidad. Esto no lo vamos a hacer, miren. ¿Por qué? Este código, descripción, unidad, categoría y precio, ya no lo vamos a capturar así, miren. Sino que esos datos ya los tenemos acá, véalos. Ya los tenemos en el formulario. Entonces yo los paso para acá. ¿Qué hacemos ahora? En este insert into productos values, los 5 signos de interrogación, que son los que vamos a reemplazar por estos, pues los reemplazamos el primero por código, el segundo por descripción, etcétera. Esto ya lo hicimos. Si ustedes se dan cuenta, este código, este try catch que traje de allá de guardar del ejercicio anterior, lo único que cambié fue estas líneas, miren, que ya no, acá no tiene un escáner, ¿sí? Teclado.nextInt o teclado.next, que era para capturar los datos, sino que ya los estoy trayendo de txt código getText, txt descripción getText, que son estos elementos que están acá dentro del formulario. Entonces estoy igual capturando los datos desde el formulario en estas variables y el resto del código no cambia. Como este proyecto se llama reto o se llama FRM productos, entonces podemos cambiar esto por formulario productos, ¿sí? O sea, poner acá el mismo nombre. Esto es porque copiamos y pegamos. Si no, si nosotros dejamos que él cree el try catch automáticamente, pues él va a poner aquí esto. Aquí le puse esto porque lo había copiado de otro que se llamaba grupo 8718. Simplemente reemplacé acá por el nombre de la clase que estamos trabajando, que está acá arriba, mírelo. Este nombre de la clase, FRM productos. Eso fue lo que hice acá. Y ya, chicos y chicas, guardo y ya este formulario, ya este botón me debería abrir la conexión, preparar la sentencia, cargar los datos en unas variables de los datos que están en los campos de texto, reemplazarlos acá en la sentencia preparada y ejecutarlo. Eso es lo que está haciendo este método del botón guardar. Vamos a probar si esto funciona. Voy a ejecutarlo. Vamos a ver cuando carga acá nuestro formulario. Le voy a decir código 10, descripción, panela, unidad, este se vende por no sé, por kilo, pongamos que se vende por kilo, categoría cocina, precio 2800. Le voy a dar guardar a ver qué pasa. Miren que no pasa nada, no muestra acá ningún error, no muestra nada, pero ya se debe haber guardado. ¿Cómo comprobamos si se guardó? Le voy a dar otra vez guardar. Si todo está bien, si yo le doy guardar, él va a intentar guardar otra vez y el código 10 ya existe, entonces me debería mostrar un error de llave única o de que ya existe ese registro que es único. Le voy a dar guardar
Y miren, SQLite Constraint Primary Key. ¿Listo? Aquí nos dice único. Falló producto. Entonces está funcionando. Si yo guardo otro, si yo guardo el 20 y le digo que es, por ejemplo, arroz, que va a ser por libra, que es granos y que vale 3500 y le doy guardar, debería funcionar, ¿sí? Debería funcionar. Voy a cerrar todo el proyecto. Voy a cerrar el proyecto y voy a abrir la base de datos para confirmar si se guardaron la panela y el arroz. Voy a abrir esa base de datos. Vamos a Browse Data y miren que tenemos panela y arroz guardados en la base de datos desde un formulario de Java. Listo, todo esto es la primera parte de la clase de hoy. Ya tenemos guardar, miren. Por eso todo esto es una secuencia. Miren que yo lo que hice fue copiar, pegar y solo cambié estas líneas. El resto de líneas ya estaban hechas. Entonces ya tenemos los datos, ya podemos guardar datos. ¿Qué podemos hacer nosotros acá? Miren, ¿qué podemos hacer? Aquí podemos hacer varias cosas. Cuando yo guarde, voy a ejecutarlo para que miren una cosa. Cuando yo guarde un dato, por ejemplo, yo pongo el código 30, le digo que es frijol, unidad va a ser libra, categoría granos y precio 6500. Cuando yo le dé guardar, vamos a hacer algo para que quede mejor este programa. Por ejemplo, primero, que todos estos campos queden limpios, que se limpien. Y segundo, que el cursor que está titilando acá, ¿sí? Este cursor se meta acá dentro de este cajón para poder seguir digitando y metiendo datos. Eso se llama el foco o focus. Miren, si le doy guardar, él no me hace nada. Entonces vamos a hacer que ejecute un método que se llama limpiar. Y ese método limpiar lo que va a hacer es poner todo esto vacío, meter el cursor acá y mostrar un mensaje que diga guardado exitosamente, por ejemplo, ¿sí? Todo eso lo vamos a hacer ahí mismo. Entonces vamos a crear un método por acá que se llame limpiar. ¿Qué va a hacer ese método? Muy sencillo. Va a coger el txt código .set, no get, que es obtener, sino set, de asignar. Le voy a asignar nada, miren, vacío. Y lo voy a hacer con todos. Txt descripción, set text vacío, txt unidad, txt categoría y txt precio. Todos los dejo en blanco. ¿Qué hago luego? Le digo txt código punto request focus. Este método request focus lo que hace es poner el cursor, este cursor que está titilando, le estoy diciendo ponga ese cursor dentro de txt código. ¿Listo? Esto va a ser el método limpiar, simplemente. Ahora, entonces dentro del método guardar vamos a hacer que cuando abra la conexión y haga el execute update, haga todo esto. Llamamos al método limpiar y vamos a hacer un JOptionPane punto show message dialog. Aquí le decimos null y simplemente ponemos un mensaje que diga guardado exitosamente. Guardado exitosamente. Voy a guardar. ¿Y qué hace el proyecto? ¿Qué cambió en el botón guardar? Simplemente guardo estos datos, llamo a limpiar y muestro este mensaje. ¿Listo? Vamos a ejecutarlo a ver qué cambió. Voy a detenerlo y voy a hacer un cambio. Atentos a esto. A mi proyecto, a mi formulario, ojo, no encima de nada, sino acá del frame, por acá, le voy a decir clic derecho, propiedades, y acá en esta ventana, en code, en el último, le voy a poner un chulito donde dice generate center. Y le doy close.
¿Qué me va a hacer esto? Simplemente que cuando ejecute el proyecto me va a cargar centrado en la pantalla, miren. Ya no me va a cargar arriba ya, sino que va a cargar centrado, miren. Ya no me toca ir a traerlo desde por acá, sino que carga acá. Vamos a ver qué cambió en el proyecto. Voy a guardar uno, voy a guardar el 40, voy a decir que va a ser el lentejas por libra, categoría granos y precio va a ser 2200. Atentos a lo que va a suceder. Se debe limpiar esto, el cursor debe meterse acá en código y mostrar un mensaje. Le voy a dar guardar. Miren, se limpiaron los cajones, dice guardado exitosamente, le doy aceptar y miren el cursor donde quedó ubicado. ¿Para qué? Para poder seguir si quiero seguir guardando datos. Por ejemplo, café, unidad, libra, no sé qué categoría sea esto y precio 8500. Lo guardo y también me dice guardado exitosamente y vuelve y me limpia los cajones y me pone el cursor acá. Entonces ya tenemos un programa ya con un diseño más bonito. Hay muchas más cosas que podemos hacer nosotros acá. Nosotros podemos crear una clase que se llame, por ejemplo, producto y crear un objeto de esa clase. O sea, hay muchas formas de trabajar esto. Hay muchas, pero eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. En esta lo vamos a hacer sencillo. O sea, el botón lo que hace es coger estos datos y directamente los mete allá en la base de datos. Luego lo vamos a hacer con un paso adicional para cuestiones de seguridad, creando una clase con los atributos encapsulados, etc. Lo que viene va a ser eliminar, por ejemplo, un elemento de la base de datos. El otro es actualizar, el otro es listar. El más complejo acá va a ser listar y es el que vamos a hacer en este momento.